y voy a compartir pantalla con lo que hice hoy para ustedes. A ver, vamos acá. Ahí. Esperen que no veo nada. Ahí está. ¿Ven? ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, de las 3 cosas que voy a hablar de 3 cosas nada más, que son muy básicas, muy básicas. Primero, el relato. ¿Qué es lo que quieren contar? O sea, si no saben lo que quieren contar, es muy difícil hacer una perspectiva, ¿sí? Cuando hablo de qué contar, es para mí recorrer 3 escalas. La del lugar, la de la aproximación a la obra y la del interior. O sea, como 3 momentos básicos que deberían aparecer en sus perspectivas. Todo lo demás suma, ¿está bien? Y seguramente hay más de un punto de vista desde el sitio, o desde la obra, o desde el interior. Pero digamos, seleccionar cuáles son los mejores lugares para pararse, los mejores espacios para contar, y marcarlos en secuencia es como, digamos, ya establece un principio de orden y un criterio para empezar a dibujar. Después viene un segundo punto que hablo de la construcción de la perspectiva, muy básicamente, donde voy a hablar solamente de proporción, de fuga, de elementos compositivos y de técnica. Y por último voy a hablar de diagramación, cómo se diagrama una lámina de perspectivas. Cuando hablo de la secuencia, de la intención de esa secuencia, o sea, qué le voy a poner el acento, qué voy a enfatizar más, y de cómo la modulo. Díganme si voy demasiado rápido, ¿sí? Pero la idea es no demorarlos. Cuando hablamos del relato, qué contar, les voy a mostrar estas perspectivas de Le Corbusier. Esto es Buenos Aires, ¿sí? En 1929. Fíjense que acá Le Corbusier lo que está contando es el entorno, no el edificio, no la obra. Es decir, que digamos, lo importante del contexto es casi como fundamental, porque genera el clima del lugar, o sea, le aporta lo específico, ¿no? Lo que tiene que ver con que esta obra no está en cualquier lado, sino está, en este caso, en un gran parque, ¿no? Entonces, entender el lugar es como un gran principio en el relato. Esta es otra perspectiva del Corbu, ¿no? De una ciudad, de un plan de ciudad, donde fíjense que también, o sea, tenemos todas las escalas, ¿no? Las sillitas con la mesa, el parque con la figura humana y el edificio de fondo con el cielo. Entonces, esa mirada bien como urbana, bien peatonal, pero rodeada de la contextualidad, hace a entender la perspectiva. Y por ahí de los edificios no vemos nada, o sea, vemos que son como torres, o sea, eso es lo único que podemos ver. Pero lo que acá se describe como muy sintéticamente, ¿no? Pero a la vez con mucha fuerza, es la sombra que generan estos árboles. O sea, Le Corbusier está sentado abajo de estos árboles. Entonces, ese es el marco que le produce a la imagen, ¿sí? Bien, sigo. A ver. Acá tengo que dejar de dibujar. Sí. Bien. A ver, ¿qué pasa? ¿Se trabó? Ah, ahí va. Esperen. No baja, ahí. Bueno, vamos a la mano. Bueno, esta es otra perspectiva del Corbu de Atenas. Fíjense que acá el impacto del entorno es la montaña y el cielo. O sea, lo que hace es resaltar el fondo con el negro, ¿no? Y por ende la figura blanca se pone hacia adelante y se expresa. Entonces solamente pinta el fondo y la figura, lo que sería para ustedes el proyecto, queda en blanco. Ese nivel de contraste hace al carácter de la imagen y al carácter del lugar. Uno, aunque no vea la montaña absolutamente dibujada, con 2 o 3 trazos se ve ese relieve y se ve, digamos, la topografía, la vegetación. Fíjense que hasta podríamos decir que es un dibujo infantil con esos arbolitos como muy pequeños. Pero ese nivel de contraste le da al proyecto una jerarquía, ¿no? Una imagen como mucho más jerárquica. Acá tenemos la Ville Savoye, donde también, fíjense, primero el paisaje y después la obra, o sea, el gran vacío, ¿no? Distinto a la ciudad que teníamos hoy, el gran vacío y la obra. Muy pocos trazos,
algún nivel de sombra como para darle contraste y nada más. Ahora vamos a otras casitas de Le Corbusier, la casa Citroën en este caso, que también siempre, digamos, el marco de los árboles y la figura humana está presente en todas estas imágenes. La fuga es muy sencilla y las bordes, ¿no? Las líneas son apenas, digamos, con un trazo negro de microfibra, podríamos decir, o de tinta y un poquito de sombra, nada más. Pero siempre en el fondo va a estar el paisaje. Entonces ahora estamos hablando del sitio y la obra, ya nos acercamos un paso más, estamos en un segundo momento, el edificio más de cerca. Y después, por último, teníamos la aproximación, o sea, el interior, la idea de cómo son esos espacios mucho más de cerca. También trazos muy livianos, con algunas texturas como para entender la materialidad, y unos trazos como muy sueltos para indicar de qué, vamos a decir, si se trata de un elemento macizo o más transparente, ¿no? Y apenas unas líneas curvas que indican la vegetación. Cuando hablamos del interior, en este caso también elegí 3 imágenes del Corbu, el marco, ¿no? O sea, no por ponerle la raya al recuadro, esta imagen estaba así, sino por entender que hay un plano, que es este que está ahí, que es el que me va a proveer, digamos, el anclaje de la figura, ¿no? O sea, el primer plano, el plano de techo, ¿no? Y después hay otro plano, que es más transparente, ¿no? Que es esta gran ventana hacia el vacío, digamos, sin vidrio, que me va a dejar ver lo que es el paisaje. O sea, siempre el paisaje, por eso pongo el sitio, la obra y el interior. El paisaje está presente en todas estas imágenes que seleccioné para ustedes de Le Corbusier. Bien. Sigo. Sigo con el interior. Este es un lugar, digamos, que está por debajo de una obra que se llama la Unidad de Habitación de Marsella, que es una planta libre, donde podríamos decir para ustedes es un gran semicubierto, y como les decía, la escala de la figura humana es fundamental para entender la proporción de ese espacio. En este caso, casi es una triple altura, ¿no? Es una doble altura o más que nos indica cuál es la medida, ¿no? Si yo tomo como punto de vista, ¿no? Que esta es la figura humana, ¿no? Y una altura de 1,70, replico 1,70 2 veces, ¿no? Y entonces 1,70 por 3, o sea, casi 6 metros de altura tiene esta gran loggia, ¿no? Que arma, que va a ser, en definitiva, lo que nos va a armar el espacio, ¿no? Esta idea del semicubierto y el vacío. Siempre el exterior, siempre en todas las imágenes, y fíjense que son muy pocos trazos. Algo de textura, un poco de sombra y nada más. Bien, sigo. Interior, ahora el interior, ¿no? Esta es una imagen de una de las viviendas, donde esa ventana nos hace percibir el paisaje donde está enclavado, que en este caso seguramente es un lago, ¿no? Es el lago seguramente, no estoy segura, pero calculo yo que es el lago de la casa de sus padres, en Suiza, ¿no? Y las montañas de fondo. Sí, ¿no? Es el lago, ¿no? Pareciera, sí. Sí, este es el lago, ¿está bien? Y las montañas de fondo. Entonces, en realidad, el marco, el fondo, va a ser la ventana, la gran ventana esta corrida que tiene ahí. Ese es el fondo de la figura. Y luego van a venir algunos trazos que me va a indicar, por ejemplo, que acá hay una mesa, ¿no? Digo, que acá hay un mueble, que acá hay una tabla, ¿no? Que acá tenemos el cielo, digamos, el cielo raso, lo que sería, y alguna cortina o algún tabique que nos hace ver este plano de borde para también anclar la perspectiva. Entonces, plano, plano, fondo. ¿Está bien? Lo demás es superfluo. El fondo, o donde se vean las relaciones interiores y exteriores, siempre con la relación visual del paisaje. Bien. Sigo. Acá hay otra que es lo mismo, ¿no? El hombre sentado mirando la gran ventana transparente y por allá atrás un mar con rocas e islas y un gran sol que nos hace describir que ese hombre está en una situación muy, muy confortable. Plano de techo, planos laterales, plano de piso.
Construcción. Ahora, ¿cómo se construye la perspectiva? Uy, perdón. Ahí. Acá tomé un dibujo, dos dibujos de Álvaro Siza, y me parecía que una cosa importante para ustedes es primero entender que hay un punto donde estas líneas que suben y bajan se juntan, que es un plano de fondo. Que supongamos que tenga, digo, para dibujar algo, ¿no? Supongamos que tenga un módulo de, no sé, 3 metros de altura en este caso sería 5 metros de ancho. El módulo A corresponde a 3 metros, ¿no? Para sacar la proporción, y el módulo B corresponde a la altura, que en este caso serían aproximadamente 5 metros. Entonces, si uno tiene una idea de cuál es la medida, no importa el número, sino entender que no es lo mismo 3 por 3 que 3 por 5, o sea, no es lo mismo un cuadrado de 3 por 3 que un rectángulo de 3 por 5, ya estamos entendiendo cuál es el fondo, ¿no? En este caso va a ser podría ser la loggia de Alan o cualquier otro semicubierto que puedan encontrar en sus proyectos, y poder dibujar ese fondo les va a permitir establecer como un primer cuadro de arranque. Después, las líneas que suben y bajan se van a encontrar, ¿no? Rápidamente en algún punto para allá a lo lejos, ¿no? Con la altura de la figura humana, que es la que me va a dar la referencia de, vamos a ponerlo en otro color para que se note, en blanco por ahí, ¿no? El hombre, la cabeza del hombre o la mirada de este hombrecito está puesta a la altura de ese punto de fuga. Entonces, yo tengo un fondo, pongo una personita para establecer cuál es la relación de altura. Esta personita puede estar acá también, digo, puede estar más adelante, ¿no? Pero la cabeza, las miradas son aproximadamente las mismas. O sea, donde yo haga la figura humana, ¿no? La puedo tener más adelante aún, ¿no? Pero siempre suponemos que la línea del punto de vista está en el mismo eje, ¿no? Eso también es otro dato que nos aporta el hecho de bajar el punto de fuga y que estas perspectivas no se nos vayan para arriba, ¿sí? Bueno, Eso es entonces, muy importante, muy eso que decís, importante. Sara, porque si no quedan como esas perspectivas tipo dron, ¿no? Que Claro, están como, digamos, cómo hacer que uno forme parte de lo que estoy mostrando un espacio que lo estoy viviendo, que quiero ver cómo se percibe cuando alguien lo camina, lo transita, y más o menos la altura del ojo es en un promedio está siempre igual, digamos. Por eso es que las cabezas se ubican siempre como sobre la misma línea de horizonte, ¿no? exactamente. Si la persona esta hubiese estado sentadita acá, sentada, yo haciendo la perspectiva acá, ¿no? Sentadita acá, mi punto de vista hubiese estado acá. O sea, mi línea de horizonte hubiese estado acá, y todas esas líneas que hoy son, digamos, están por ahí arriba, ahora me va a quedar como muy mal si lo dibujo, ¿no? Pero estaría, digamos, ahí, o sea, estarían fugando de otra manera, mucho más hacia abajo, ¿no? Digo para entender la diferencia. Y si estoy más arriba, o sea, si estoy mirándolo desde un edificio, el punto de vista se me subiría, y por eso les quedan aéreas. Como en este Vieron que caso, si uno vuelve a la escuela primaria le parece re chiquita, como que, pero como si esto era gigante cuando yo venía a la primaria. Claro, tu claro, punto de vista era diferente, tal ¿no? cual, tal cual, Tu tal cual, percepción del espacio. tal cual. Entonces, bueno, me parecía importante hacerles entender esto, que elijan un fondo, por hacerlo más fácil, ¿está bien? Un fondo donde puedan establecer la relación de altura, ¿no? O sea, en este caso, esto podría ser, no sé, por decir algo, 8 por 4, o podría ser 3 por 6, o podría ser, no llega, 8 por 4 no, sería ponerle 8 por 5, como para entender la proporción, o podría ser 3 por 5, o alguna relación que me dé algún rectángulo. Pero nunca podría ser un 3 por 3 o un 6 por 6, porque estoy hablando de un rectángulo parado. Si yo tuviera que hacer, no sé, un fondo donde sé que mi cubo tiene una doble altura, supongamos, ahí, ¿no? Y que la línea de 3, o sea que estos son los 3 metros, ¿no? Y que de acá tiene, en este caso, va a tener 3, 6, 9, 10, para entender
el 6 por 10, ¿no? No el 10 por 10, y ponemos un punto de fuga a la altura de los ojos del espectador, digamos de lo que sería una figura humana por acá, ¿no? En cualquier punto sobre esta línea, solamente lo tomo como una referencia, y las líneas van a fugar siempre hacia ese punto. ¿Está? O sea, como para entender por dónde arrancar, ¿no? Yo creo que lo aprendí ¿Estás así. dibujando con el mouse? Sí, con el mouse. ¡Qué genia! Estoy reentrenada. Bueno, bien, sigo. Espero que se entienda. Cualquier cosa me detienen y me preguntan, ¿sí? Bueno, acá tenemos unos dibujos también de Sisa, en este caso, donde la proporción, ahí yo la marqué, es casi 2 veces la B, ¿no? En un lateral, y fuga hacia un punto de fuga que está, por supuesto, mucho más lejos que el resto que lo que me alcanza la hoja. Pero en realidad lo que él quería mostrar era como esta parte, el otro no le importa. Y fíjense que los trazos son muy simples, ¿está bien? Son bocetos, o sea, no son perspectivas acabadas, no son realistas, no son fotos. Esto podría ser cualquiera de sus proyectos, esto podría ser, pienso yo, no sé, por eso la puse, pero digo, si yo le meto acá la otra fuga, podría ser el cubo de ustedes, digo, ¿no? Entender como, no, la relación de proporciones, qué sé yo, me parece que esto podría ser cualquiera de los proyectos de ustedes. O sea, fíjense que y sin embargo está mal hecha, porque yo hacía la cuenta, ¿no? Siguiendo las líneas, con una imagen mucho más chica, por supuesto, y no me daba, no me llegaban las líneas. Pero el carácter del dibujo es tan expresivo que a mí me alcanza con entender que esto es una cuña, en este caso voy a borrar para no desmerecer a Sisa, pero en este caso ustedes se dan cuenta que esto es como algo que termina en cuña, que termina en un pico, ¿no? En una punta, y de ahí seguirá, se irá ensanchando, no sé, pero seguramente, digamos, lo que me cuenta es que es una gran masa levantada en unos grandes pilares y que esa masa tiene distintos agujeros. Y así. Y por abajo se percibe la naturaleza, como siempre decimos. La línea de horizonte, ¿no? Para entender cuál es la relación del hombre con la figura o con la forma. Digo, si yo tuviera que dibujar una figura humana allá, abajo de ese gran semicubierto, sería esto. Y si tuviera que dibujar una figura humana más lejos, ¿no? Vamos a ponerle unos pelos más largos para que se entienda, sería esto. ¿Está bien? Pero digo, establecer ese principio de línea a mí me dice que esto mide 1,70 y que 2 veces 1,70 es la altura del semicubierto de Sisa. ¿Se entendió? Decime, Elisa, si voy muy rápido, que vos me lo vas a decir con muchísima claridad. No, vas rápido y buenísimo. Para Bueno, mí está genial, bien. pero no sé, los chicos pueden... Cualquier cosa me interrumpen. Elementos compositivos. Muy pocos, o sea, para mí una perspectiva, pero esto es para mí, ¿está bien? Uno abre internet, abre Google y pone perspectivas y se te viene el universo encima. Y para mí esto es muy conceptual, sobre todo digo entendiendo que ustedes necesitan la perspectiva para contar el proyecto y también para modificar el proyecto. O sea, la perspectiva te permite contar el proyecto, pero también rever si hay cuestiones que tenés que modificar. Por ejemplo, alturas, por ejemplo, si los planos deberían ser transparentes o opacos. O sea, ¿qué me falta ver? ¿Qué me está pasando? Si el espacio es muy estático, si necesito mayores transparencias, mayor relación con el exterior, lo que sea. Pero la perspectiva en sí es un elemento de trabajo, no es la resultante de una entrega. Eso también es importante. Entonces, cuando hablo de elementos compositivos, para mí, y esto lo digo para mí, es muy, nada, por ahí muy metódico desde mi parte, pero como para que ustedes lo entiendan, digo, la figura humana es imprescindible, ¿está bien? O sea, eso es un elemento que no podría faltar. Los planos, el carácter de los planos, ¿no? O sea, tener planos y que me indiquen si son transparentes o opacos. En este caso, esto pareciera que es vidrio, ¿no? Porque yo veo el fondo de allá, y esto, ¿no? Esto es mucho más macizo, y me hace percibir que esta sala, seguramente una sala de exposiciones o no sé qué, tiene por ahí atrás elementos de fuga, ventanas, en fin, ¿no? Acá hay una puerta, o sea, digo,
hay pocos elementos, acá hay un plano, un patio, esto seguramente es un patio porque el plano sigue para allá, o sea que probablemente este lugar sea exterior. Estos pocos elementos y el fondo, ¿no? Este gran fondo que probablemente sea macizo, sea un gran plano de muro, a mí me dice qué estoy contando. O sea, nada, fíjense que las líneas son irregulares, que hay un trazo de sombra por acá, nada más, y que, nada, la figura humana, líneas que suben y que bajan, y la altura, ¿no? Entender que esto, ¿no? Si esto mide 2 metros, esto mide 4 metros y medio, 5 metros acá, ¿no? Por la altura del hombre, digo, o de la puerta, ¿no? Y acá esto mide, ¿no? Si esto mide 5, esto es casi un cuadrado, o sea, aproximadamente este espacio mide entre 5 y 6 metros. Entonces, el tipo dibujó, digo, obviamente es un capo, ¿no? Pero dibujó este plano de fondo y le agregó hacia los costados todo lo que se debería ver, y después estableció un punto de fuga, que en este caso lo voy a marcar con amarillo para que se vea, o con naranja, ¿no? Digo, ahí está el punto de fuga de Sisa, ven que no coincide demasiado, coinciden algunos, es bastante imperfecto, pero a la vez es muy gestual, o sea, a la vez me cuenta un montón de cosas, es como que tiene dos puntos de fuga, uno acá y uno acá. Entonces, digo, a veces no es la perfección, sino la gestualidad, que es lo que me parece importante. Sigo. Por eso cuando hacen con las reglas, esas perspectivas que les quedan muy feas, es porque no tienen carácter, o sea, porque es la regla la que me está contando, o sea, y esa exactitud es horrible a mi gusto, ¿eh? Bien, Sí, y técnica. otra cosa que, que da una expresividad zarpada y que cuenta el espacio es la luz. O sea, Es los la luz. espacios se perciben por la luz. Entonces, si miran la perspectiva que mostraba Ara recién, digo, es luz y sombra. El tipo está Claro. mostrando ahí la cara en sombra bueno, no tengo acá el puntero, ¿no? Pero Sí, sí, sí. la cara iluminada, la cara en sombra, y es como que, bueno, eso lo es todo Eso también, lo es ¿no? todo. Y lo que es vacío y lo que es lleno, ¿no? O sea, los huecos por donde uno podría pasar y nada más. O sea, nada más. Una cosa que yo pienso es, ¿cuánto tardó? ¿Esta es de Sisa también? Claro, esto es de ¿Cuánto Sisa. tardó Sisa en hacer este garabato? Claro, ¿Y tal cual, cuánto tarda cuánto tardás en hacer un render? O tal sea, cual, ¿cuánto tarda una computadora en procesar un render con los reflejos y todo? O tal sea, cual. esto tiene como una potencia y una agilidad que si uno tiene el hábito de hacerlo y la destreza, es nuestra herramienta de trabajo. Ni hablar. Y perspectiva mata render, de acá a la China. Totalmente, totalmente. De hecho, hay muchos Como que a nivel presentan de perspectivas a perspectiva, porque mano. la perspectiva jerarquiza, el dibujo a mano jerarquiza, son las intenciones al desnudo, mientras que el Totalmente. render es plano, es como el dibujo en compu, como digamos, no tiene expresividad, es muy difícil lograrla, Claro, se es tan logra con hiperrealista que postproducción. a veces es tan hiperrealista que hasta resulta abstracto, porque no existe esa realidad tan perfecta. Bien, sigo. No Ahora, sintetiza, el render no sintetiza. decí, Eli, que no te escuché. ¿Qué decías del No, render eso, que el qué? render no, carece de síntesis, Carece de no síntesis. sintetiza, eso digo. Bien. Bueno, sigo. Me quedan 10 minutos y si se corta nos conectamos, son 5 minutos más, así que no sé, es cortito. Técnica. La técnica, bueno, acá Culjas, voy a mostrar tinta, ¿está bien? Sombra, o sea, negro y blanco y grafismo, nada más, y un rayón para la tierra. Acuarela, o sea, puede haber muchísimas técnicas, ¿no? Pero muestro como las cuestiones más básicas, que en este caso los planos más importantes son el cielo y el espejo de agua. Lo demás es blanco, o sea, casi que si no le dibuja, no, o sea, seguramente no debe estar ni pintado. Si le dibuja las aristas, digamos, ya está, no tiene que dibujar más nada. En este caso este es de Clorindo, el anterior no me acuerdo de quién era, ahora no me acuerdo. Este es de Clorindo Testa, digamos, tiene que ver con la gestualidad absoluta, es, digamos, colores y fibrones y pinturitas, pero siempre fíjense que está la figura humana, el exterior con esos árboles y el gran techo. Acá lo que quiere mostrar el tipo es el techo, esta gran galería donde se encuentra la gente.
Y acá una técnica mixta, donde también el fondo es rojo y con una tinta, con una lapicera, y por delante el edificio, digamos, que son estas grandes rocas, que es el Kunstal en San Sebastián, que está casi como parte de esa roca, ¿no? O sea, como esas rocas varadas en el mar. Bueno, lo resalta simplemente cambiando el color de la tinta, pero tiene nada, una texturita, uno lee 2 cubos y un basamento, nada más. Y por sobre todo el agua, ¿no? Digo, entender que el punto de vista acá, digo, el tipo está en la costa, para que nos demos cuenta, todo esto, ¿no? Es el mar, ¿está bien? Ahí fíjense que tiene el muelle, es el único detalle que tiene el proyecto. Después, nada, el borde, ¿no? De la ciudad original, de la ciudad antigua, y el edificio que está respetando, en este caso, porque es un muy buen proyecto, respetando los límites de la ciudad, ¿no? Si eso se fugara, tiene que ver con toda esta ciudad que es toda, digamos, como de una arquitectura más bien neoclásica, ¿no? Bien, la técnica. Entonces la técnica es la que quieran, es la que se sientan más cómodos, es la que ustedes puedan probar, es la que me permite grandes manchas para mí. Bien, y la diagramación. Ahora la diagramación del panel. ¿Cómo contar la última lámina de perspectivas? Entonces, yo acá elegí 2 o 3 paneles. En este caso, digo, primero hablar de la intención, ¿no? ¿Qué quiero mostrar? No son todas las perspectivas iguales. Entonces, en este caso, fíjense que el protagonismo lo tiene la figura central. O sea, ahí me cuenta el gran proyecto, ¿no? O sea, la mejor imagen de mi proyecto. Y después, arriba y abajo, se van a establecer otra serie de perspectivas que van a ser de menor intensidad, ¿no? Que me cuentan, como las de arriba, la secuencia de cómo se vive ese lugar. Pero básicamente la figura central sería la del medio. En este panel, fíjense que la secuencia es de 3 imágenes nada más, y tiene distinta relación de proporción, ¿no? La primera imagen va a tener una medida, digamos, igual a la de la segunda, y la tercera es la que se lleva el protagonismo, ¿no? Que es esta, ¿no? Que es la que va a abarcar casi la mitad de la lámina. Si yo hago acá esto, ¿no? Esta medida es igual a esta medida. Sin embargo, acá entran 2 perspectivas y acá entra una tercera. Entonces, la principal va a ser esta, ¿está bien? La que está abajo. Pero la mirada, para yo entender esta secuencia, va a ser así, de acá a acá y de acá a acá. O sea, produce una diagonal en los dibujos con distintos entornos y superposiciones que hace que yo tenga como mucho dinamismo a la hora de ver el panel, ¿no? O sea, que la secuencia gráfica sea como muy fluida. Es como, digamos, algo que me inquieta, ¿no? Que me predispone a mirar 3 grandes imágenes muy sintéticas, pero a la vez como con mucho dinamismo, ¿no? No me detengo demasiado en ninguna de las 3. Algo que está buenísimo de acá es cómo deja las líneas guías, ¿no? Las líneas guías, tal cual. No borra, no borra. Todas esas líneas que ustedes ven ahí como garabatos quedan, pero después refuerza en los negros y en los blancos. Nada más. Siempre la figura humana, siempre el exterior. Eso, como ya lo venimos diciendo. Y este último panel, y después viene el ejercicio que les planteé, habla de la modulación de la lámina, ¿no? En este caso elegí no encontré paneles horizontales, que hubiese sido bueno, pero si ustedes se fijan, digo, acá hay un módulo, ¿no? Acá hay otro, que es el central, pero acá la imagen más importante está en la C, ¿no? En lo que sería la imagen inferior. Ahora, a su vez, todo esto tiene submódulos que, si vemos el A, ¿no? Es un módulo que se va a repetir 3 veces en el módulo B, o sea, en la figura central, y 2 veces en la figura inferior. O sea, esto es una grilla, ¿no? Donde de pronto, al igual, digamos, que un poco de los otros trabajos, lo que pasa que no lo indiqué, esto, ¿no? Estos 3 Uno, elementos que 3, 2. ustedes ven, claro, 1, 3, 2, claro, 1 arriba, 3 al medio y 2 abajo, ¿no? Pero sin embargo, la importancia de la figura más fuerte está en el 2, digamos, ¿está bien? Digo para entender que en este caso la calza abajo. Está bueno pensar que la figura más importante esté, digamos, en un lugar como haciendo base. A mí me gusta esa relación de proporciones.
A su vez también esto tiene modulación vertical, ¿no? No la hice, pero uno podría establecer también módulos en este sentido, y si ustedes ven, digamos, aunque no lo respete siempre, vamos a tener una columna A hacia la margen derecha, y después 2 módulos más hacia el lado izquierdo. Sin embargo, esta última línea no la necesita, porque no divide los dibujos. O sea, en realidad los dibujos están ahí divididos integrados. También fíjense que no hay recuadro para enmarcar la perspectiva, o sea, no tiene la línea de borde, que eso también me parece importante. Entonces, todas las imágenes se van fundiendo entre sí. ¿Quedó ¿Y claro hasta cómo ahí? venimos hablando del trazado regulador en los proyectos, ¿no? Que yo vengo hinchando, que no puede ser que no haya algo que me rija, que me ordene, desde el proyecto hasta la lámina, todo, ¿no? Todo, Como tal cual. la geometría está en todo. Está en todo, claro, así como tienen un módulo en el edificio, en la obra, tienen un módulo en la diagramación de la lámina. Bueno, y ahora viene el ejercicio, que es lo piola. ¿Hasta ahí se entendió todo? Díganme todos, aunque sea manito para arriba, que se entendió. Díganme que sí en el chat, en donde sea, o si tienen alguna Sí, duda. Bien, manito para arriba, bien, buenísimo. ¿Dudas hasta acá? O sea, cosas muy simples dije, ¿no? O sea, el contexto, o sea, meterle el fondo a la figura, la técnica, cierta relación de proporción, una línea de horizonte para entender dónde está parada la mirada de la persona que habita, y nada más, y la expresión. Entonces, acá voy a volver un poco a lo que dijo Eli. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y en 15 minutos nos vamos a volver a juntar. Primero, seleccionar uno de 3 momentos. Si quiero contar la obra desde lejos, la obra desde cerca o la obra desde adentro. Cada uno elige un momento, o sea, una situación, si está muy lejos, si está cerquita o si está adentro. Una técnica, una hoja blanca o de papel madera o de, no sé, o de diario, lo que tenga, y un fibrón negro o una mancha de acuarela o una mancha de café o una fibra de color roja, lo que quieran. Una técnica rápida, ¿está bien? Y definir un tiempo. En este caso vamos a definir 15 minutos. 15 minutos. Elijan un lugar del proyecto, en 15 minutos nos volvemos a juntar y tienen que dibujar muy poco, o sea, líneas básicas. Ponen un fondo, un contexto y suben y bajan líneas. Y si quieren algún rayón para lo que sería algún espacio de sombra o algún solado o algún semicubierto o algún marco de alguna abertura. Nada más. Figura humana y nada más. Cuando nos juntamos en 15 minutos, todos mostramos nuestro trabajo para ver qué salió. Van a ver que esas perspectivas en muy poco tiempo son mucho más ricas que las que hicieron para la preentrega, con una sobrecarga de información que lo único que hace es confundir al ojo y resultan hasta, a veces, digo sin desmerecer, pero resultan un poco hasta graciosas porque no terminan de contar la idea, sino que terminan contando pequeños detalles. Y lo que queremos entender en la perspectiva es el espacio, la totalidad, no los detalles. ¿Estamos hasta ahí? No sé, Eli, ¿te parece bien? Perfecto, nos vemos en 15. En 15 minutos nos volvemos a juntar, ¿sí? Dale. ¿Qué hora estamos? A ver, digan la hora. ¿Qué hora es? Yo no tengo... Bien, o sea Y que, 10. y 20.